Bien, dentro del estudio de funciones analíticamente, vamos a ver la función exponencial. Típica función exponencial, f de x igual e elevado a la x. Vamos a recordar algunos detalles. Los puntos que vamos a estudiar, vamos a decir que son válidos para determinadas funciones exponenciales. Es decir, se trata de una función exponencial porque la estructura es un número en la base de la potencia y en el exponente aparece la variable. Pero vamos a hacer un estudio que solo es válido si el exponente es x o un polinomio y la base, como en todas las funciones exponenciales, tiene que ser un número real mayor que 0 y distinto de 1. En este caso, el número e es un número irracional, 2,718182,8, etcétera, etcétera. Empezamos el estudio con esa función. Luego explico por qué solo es válido para este tipo de expresiones. Dominio de definición. Sencillo. La x de esta función y de todas las exponenciales que tienen esta estructura, siempre el dominio es R. Yo puedo dar a la x cualquier número real. Podría expresarlo de la forma de menos infinito a más infinito. Pero, detalle importante, mirad. Si decimos que una exponencial es aquella función cuya base es un número, voy a tomar por ejemplo el número 2, tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo y distinto de menos 1. Pero en el exponente tiene una expresión, por ejemplo, de este tipo, x más 1 entre x menos 2, ya no cumple la condición del dominio. Es decir, el dominio va a ser R si en el exponente de la expresión aparece un polinomio. En este caso, es un monomio de grado 1. Si la expresión tiene esta forma, aunque es una expresión exponencial, pero da problemas en ciertos valores de x, porque el exponente que contiene la variable es una expresión racional, y en ese exponente la x no puede tomar el valor 2. El dominio de esta función sería todos los números reales menos el 2 que anula el denominador. Si la estructura es e, en este caso, elevado a un polinomio, en concreto un monomio, no da problemas en el dominio, siempre va a ser conjunto de los números reales. Continuidad, mismo razonamiento. Si la exponencial es de la forma número que cumple esta condición elevado a un polinomio, siempre son continuas. No presenta ningún tipo de discontinuidad. Cortes con los ejes, siempre el mismo rollito. Si una función corta al eje x, y tiene que ser igual a 0. Si una función corta al eje y, en cualquier caso, no solamente en la exponencial, x tiene que ser igual a 0. Vamos a aplicar lo que acabamos de deducir y vamos a llegar a situaciones curiosas. Empezamos. Vamos a ver dónde corta el eje x. Donde pone y, o lo que es lo mismo f de x, ponemos 0. Y atención porque llegamos a una situación curiosa. Recordemos que e es un número positivo, 2 y pico. Lo tengo que elevar a un cierto valor para que el resultado sea 0. Si razonáis durante unos segundos, vamos a ver que no existe ningún número perteneciente a los reales que cumpla esa condición. Para que esa expresión tome el valor 0, no es del todo exacto, para que tienda a 0, x tiene que valer menos infinito. Es decir, si a x le doy el valor menos infinito, que no es un número, el resultado de esa expresión tiende a 0. Comprobación, sencillo. Exponente negativo. Se supone partido de 1, lo bajo al denominador. E elevado a la infinito. Si tengo un número, en este caso 2 y pico, y lo elevo a la más infinito, el resultado de esa expresión tiende a infinito. Y número positivo en este caso, dividido entre infinito, esa expresión tiende a 0. Conclusión. Las funciones exponenciales con esta estructura
no cortan al eje X. De hecho, más adelante, cuando veamos el estudio de asíntotas, vamos a ver que precisamente el eje X es una asíntota horizontal. Se suelen comportar de esta forma. Puede tender a menos infinito, cuando la X tiende a menos infinito se va pegando al eje, es decir, la Y tiende a cero, o podría tener esa forma cuando la X tiende a más infinito, la Y tiende a valer cero. El eje X, en ese tipo de funciones, repetimos, asíntota horizontal. No baja de la asíntota, no corta el eje X, pasamos al eje Y. Razonamiento inicial, ya lo hemos hecho. X tiene que ser igual a 0. Me venga la función y igual, recordad que f de x equivale a expresar y igual a e elevado a la x. La x tiene que tomar el valor 0 y recordemos, si e, que es un número positivo mayor que 0, lo elevo a 0, el resultado es 1. Todo número positivo elevado a 0 toma el valor 1. Es decir, todas las exponenciales del mundo, de la forma numerito elevado a polinomio, vamos a ver que pasan, no siempre de número elevado a polinomio. Todas las que tienen esta estructura matemática, número positivo, mayor que 0 y distinto de 1, elevado a la x, todas las expresiones de ese tipo pasan por el punto de coordenadas 0, 1. Punto característico de la función exponencial. Pero, vuelvo a recordar un detalle. Yo pretendo estudiar expresiones que tienen esa estructura. Si en este caso tuviéramos la expresión e, por ejemplo, a la x más 2, no va a pasar por el punto 0, 1. ¿Motivo? Porque si la x vale 0, 0 más 2 es 2, e elevado al cuadrado nos va a dar 4 con algo, no pasa por el punto 0, 1. De la misma forma, va a cortar en este caso al eje Y cuando ese exponente vale 0. Y para que ese exponente valga 0, en este caso x valdría menos 2. Resumen al contenido de este vídeo, puede resultar un poquito confuso. Es decir, de la misma forma que en las funciones polinómicas, o en las funciones racionales, o en las funciones irracionales, vamos a decir que siempre tienen el mismo comportamiento. Para el dominio continuidad y cortes con los ejes, en el caso de expresiones exponenciales no podemos sacar conclusiones generales. Es decir, yo no puedo decir que una función que tiene x en el exponente, yo no puedo decir que su dominio siempre es R, porque repito, si en el exponente apareciera e elevado a 3 partido de x cuadrado menos 4, hay valores que anulan ese denominador, no puede tomar esos valores la x de la función. Luego, yo puedo garantizar que el dominio es R siempre que sean exponenciales con esa estructura. Es decir, número mayor que 0 y distinto de 1 elevado a la x. Si variamos esa estructura del exponente, vamos a decir que no tienen por qué cumplirse los puntos que hemos estudiado. Debemos estudiar cada caso por separado. En cuanto a la continuidad, yo no puedo garantizar que todas las expresiones exponenciales, es decir, que contengan x en el exponente, yo no puedo asegurar que todas son continuas. Si se trata de un número mayor que 0 y distinto de menos 1 elevado a la x, sea cual sea ese número, sí va a ser continua. Y de la misma forma, en cuanto a corte con los ejes, vuelvo a repetir, se trata del caso de la exponencial en que la base es un número que cumple la condición y el exponente es, en este caso, la x. Si nos encontramos una función cuyo exponente contiene x, para el estudio del dominio, continuidad y cortes con los ejes, debemos analizar con precisión el comportamiento de ese exponente. Damos el tema por concluido y vamos a hacer estudio de exponenciales, es decir, de expresiones, funciones que contienen x en el exponente,
que son bastante más complicadillas.